buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Preparados para nuestra segunda clase? Me alegro. Espero que hayáis dicho que sí, pero si no, quedo como el cubo. Bien, chicos, seguimos hablando de la Revolución Rusa, ¿no? Aquí tenemos el típico baile ruso. Lógicamente la música no es esta, la original, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Bien. Vamos a irnos a nuestros apuntes. El otro día nos quedamos nos quedamos aquí, ¿no? Cuando había triunfado la revolución bolchevique y Stalin y Lenin se había hecho con el poder, ¿no? El primer gobierno habíamos visto con aquí tenemos a Lenin, aquí teníamos a Joseph Stalin ya, y aquí teníamos a Alexandra Kollontai, la primera ministra de un gobierno de un país. Seguimos y vamos a ver hoy qué hace Lenin y qué hace después su sucesor, que va a ser Joseph Stalin. ¿Qué es lo primero que hacen al llegar al poder los bolcheviques? Lo que no había hecho Kerensky, lo que no habían hecho Kerensky, hemos hablado de él aquí antes, acordaos de él, que habían dicho que iban a salir de la guerra, pero no salieron de la guerra, y habían dicho que iban a repartir tierras, pero no repartieron tierras. Perdón. Cuando llega Lenin al poder, sí que salen de la guerra y sí que reparte tierras, o por lo menos nacionaliza tierras. Firma la paz con las potencias centrales con el Tratado de Brest-Litovsk, ¿vale? Saliendo así de la Primera Guerra Mundial. A cambio, grandes pérdidas territoriales al oeste, pero quieren firmar la paz, sea al precio que sea. Por lo cual, fijaos, todo lo que pierde Rusia, o en este caso, lo que va a ser ahora la Unión Soviética, ¿no? La URSS, todo lo que va a perder a cambio de salir de la Primera Guerra Mundial. Además, luego, ya sabéis, dijimos que les van a tratar como una potencia perdedora cuando se termine la guerra. ¿Qué es lo que hacen? Lo siguiente que hacen, aprobar una constitución en Rusia, ¿no? En la que se reconoce a los trabajadores como gobernantes de Rusia, al establecerse lo que se llama la dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado, en teoría, es de carácter transitorio hasta que se llegue al paraíso comunista en el que no existen clases y no hace falta que haya una dictadura, ¿no? Pero el problema es que nunca ha pasado eso. Aunque sea transitorio, nunca hemos llegado a ese paraíso comunista, por lo cual en todos los sitios donde se ha establecido el comunismo siguen con una dictadura comunista, ¿vale? Yo lo dejo ahí, no sé si alguna vez será posible eso o no, lo que sé es que de momento nadie ha llegado al paraíso comunista. Segundo, una vez que llegan al poder, establecen el partido bolchevique, el suyo, que luego será el Partido Comunista, como único partido dirigente. ¿Por qué? Porque el partido bolchevique, el Partido Comunista, es el que representa a los obreros. Y como los obreros son los que tienen que tener el poder, pues el único partido que puede tener el poder es el Partido Bolchevique o el Partido Comunista, que es el que los representa. Abolen la propiedad privada de la tierra. Es decir, se nacionaliza y se reparte entre el campesinado las tierras. Ya sabéis lo que es nacionalizar, porque lo hemos visto, por ejemplo, en las desamortizaciones. El Estado lo expropia y se lo queda, ¿vale? Eso es nacionalizar. Se puede hacer con unas tierras, se puede hacer con una empresa, etcétera. Fijaos, nos dice abajo, se nacionalizan los bancos y las industrias. ¿Qué quiere decir esto? Pasan a manos del Estado, ¿no? Empresas que, por ejemplo, imaginaos que coges Inditex y el Estado le dice a partir de mañana esta empresa es nuestra, ¿vale? Le pueden indemnizar o no, ¿vale? En este caso, cogen, requisan o expropian estas tierras y estas empresas y pasan a ser del pueblo, ¿no? Y pasan a ser repartidas y administradas por el pueblo, en teoría, por los obreros, en teoría.
Se aprueba, además, la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, ¿vale? Es el equivalente comunista a lo que será la Declaración de Derechos Humanos que se hará después de la Segunda Guerra Mundial y que llevará a cabo Eleanor Roosevelt, la mujer de el señor que muchos habéis acertado en la portada de el presidente Roosevelt. Pues esto es como una declaración de derechos humanos, pero a la comunista, ¿vale? Aquí clarísimamente se puede ver la portada de la Constitución. Bueno, hay Constitución de los rusos de 1918. Seguimos. ¿Qué va a pasar con los contrarios al comunismo? ¿Se van a quedar de manos cruzadas todos estos grandes terratenientes, los nobles, los militares de alto rango, etcétera, etcétera? La Iglesia ortodoxa, porque el comunismo es materialista, no pensemos que es idealista. En teoría son muy materialistas y no creen en nada que no sea material, por lo cual la religión está reñida con el comunismo. Por lo cual, todos estos grupos, como os digo, no se van a quedar parados, sino que van a formar un gran ejército y va a haber una guerra civil en Rusia, una guerra civil muy cruel y con muchísimas bajas, con muchísimos muertos. Lo leemos, la respuesta ante estas medidas radicales nos hace esperar y los grupos contrarrevolucionarios, oficiales del ejército, el clero ortodoxo. ¿Por qué el ortodoxo y no el católico? Pues porque en Rusia son ortodoxos, ¿vale? Conservadores zaristas, quiere decir los que quieren que se quiera el zar, organizan el llamado Ejército Blanco. Ejército Blanco en oposición al Ejército Rojo, que sería el Ejército Comunista, ¿vale? El Ejército Bolchevique, para combatir al recién formado, como os dice, Ejército Rojo Bolchevique, dirigido por este personaje que tenemos. Uy, se me ha ido la conexión. Ya vuelve. Vamos a ver. Debería de volver ya. Sí. Hola, chicos. Este señor de aquí arriba, León Trotsky. Este señor estuvo en España. Ya os contaré algo sobre él. ¿Qué es lo que pasa? Que estalla una guerra civil que dura 3 años y que se salda con más de 5 millones de muertos. Esto es una auténtica salvajada, ¿no? Lo que pasa es que en Rusia, claro, como hay tantísima gente, pero aún así 5 millones de muertos en una guerra civil, tela. Y vencen, contra todo pronóstico, vencen los bolcheviques. Además, las potencias que han vencido, porque bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras no quieren que triunfen los bolcheviques y van a apoyar a los contrarrevolucionarios, y aún así van a ganar los bolcheviques. Esto va a ser un espaldarazo tremendo, ¿no? Esto va a ser, pues eso, va a consolidar muchísimo este régimen internacionalmente y dentro de esta nación. Aquí abajo que os he puesto, bueno, a León Trotsky y los escudos de ambos ejércitos. Seguimos. Una vez que finaliza la guerra, pueden cambiar esta economía de guerra que se llama, que se reduce al mínimo el gasto para la gente, ¿no? Y se emplea casi toda la industria, etcétera, en la guerra, y pueden llevar a cabo una política económica acorde a sus pensamientos, ¿no? ¿Quién va a hacerse con el poder durante la guerra? Lenin, ¿no? Lenin cada vez va a ser una figura más indiscutible y va concentrando en él todo el poder. De manera que esto se va convirtiendo en una dictadura, ¿no? Creó la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas. Ya sabéis que cuando es plural se pone la sigla, se pone repetida, por eso es URSS. Un sistema federal con diferentes estados que se federan, ¿no? Rusia y otras 3 repúblicas, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, más allá del Cáucaso, al sur. Adopta una nueva política económica que se llama la Nueva Política Económica, la NEP, que combina elementos comunistas y elementos capitalistas. Entonces podemos decir que Lenin va a ser menos comunista incluso que Stalin en cuanto a las medidas que toma, ¿no? Son más radicales las medidas de Stalin que las de Lenin. Las pequeñas empresas pueden ser privadas, ¿no? Tú puedes tener un pequeño negocio, por ejemplo, un kiosco. No sé si habría kioscos, pero puedes tener un kiosco, una tienda de alimentación pequeña. Pero las grandes empresas y las empresas clave, ¿no? Pues las de energía, las de siderúrgicas, la banca, etcétera, van a pertenecer al Estado. Esta política
va a dar buenos resultados en Rusia. De todos modos, a nada que hicieras en Rusia iba a mejorar, porque estaban tan mal y era tan desigual todo que a poco que hicieras y te preocuparas un poco iba a mejorar, ¿no? No quiero quitar mérito a Lenin, pero esto es cierto. Mejora la economía. El hambre desaparece, se reparte mejor los recursos que hay en Rusia y entonces se va a producir un montón de grano y este grano se va a repartir entre la gente, por lo cual la gente no se va a morir de hambre, que algo es algo ya, ¿no? Mejora la calidad de vida, por ejemplo, se extiende la educación, se extiende la sanidad. ¿Pero qué has hecho? Se electrifican grandes zonas del país que todavía estaban a velas, como si dijéramos, ¿no? Por último, lo que os había dicho antes, el triunfo de la guerra civil y los buenos resultados de esta política van a consolidar la revolución bolchevique y el régimen comunista, ¿no? Y van a reforzar su prestigio ante el exterior. Se ve que esto que parecía una utopía, ¿no? Parecía algo imposible de realizar, lo de que los obreros tomasen el poder en un país y que lo dirigieran ellos, que se había hecho. Y era posible. Y no se había hecho en un país de estos recónditos y poco importantes. Se había hecho nada más y nada menos que en Rusia, ¿no? Uno de los países más importantes de Europa. Por lo cual esto va a ser un aliciente para todos aquellos comunistas y socialistas de otros países, ¿no? Viendo que esto les da esperanza, ¿no? De que es posible. De hecho, la revolución rusa luego va a influir en las revoluciones de otros lugares en el mundo a la larga, ¿vale? Seguimos. En 1924 muere Lenin. Y se desata lo de siempre, la pugna por el poder, a ver quién va a suceder en el poder a Lenin. Y tenemos a este señor, a Joseph Stalin, que se va deshaciendo de todos sus adversarios, literalmente se va deshaciendo de ellos, ¿vale? Va a acabar con todos. Por ejemplo, a Trotsky acaba con un piolet, le acaban matando con un piolet en México, si no me equivoco. Y todos estos adversarios que podrían haberle hecho frente, pues van muriendo o van yéndose al exilio, etcétera. Y este señor se va quedando con todo el poder, ¿vale? Va a establecer, si lo de Lenin ya era una dictadura o parecía una dictadura, lo de Stalin va a ser una dictadura autocrática tremenda, ¿no? Controla completamente el partido bolchevique, el partido comunista y el Estado, que en este caso es lo mismo, porque como todos los puestos están ocupados por gente del partido comunista, porque no hay otro, entonces controlar el partido y controlar el Estado es prácticamente lo mismo. Y además cualquier oposición y cualquiera que se vaya de sus indicaciones es reprimido a través de purgas. Purgas, podríamos decir que en muchos casos son auténticas matanzas. Stalin sustituye la nueva política económica de Lenin, la NEP, y va a establecer lo que llama los planes quinquenales. Plan quinquenal porque duran 5 años, se proyecta 5 años y el Estado dice dónde, cómo, cuándo, quiénes y durante cuánto tiempo van a producir y qué productos van a producir. Todo lo va a organizar el Estado, ¿no? Va a decir lo que digo, qué, cuándo, dónde y cómo se produce, ¿vale? ¿Qué resultados van a dar estos planes quinquenales? Ahora lo veremos. Los dos primeros, el del 28 al 37, se centran en colectivizar la tierra, muchas veces de manera forzosa, o bueno, en todo caso, de manera forzosa, ¿no? Y al que no quería, pues se hacía por las bravas. Y la unión de los agricultores en cooperativas campesinas llamadas kolhoses. Tenían maquinaria común y luego cultivaban las tierras y luego se repartía entre ellos. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver que como daba igual si producías más o menos porque tenías el mismo salario, no daban incentivos, pues la gente se dedicaba a beber, a no ir a trabajar, etcétera, porque te daba igual, ¿no? Una de las cosas buenas en teoría que tiene el capitalismo es el incentivo. Tú cuanto más trabajes y mejor lo hagas, pues más cobrarás y mejor podrás vivir, ¿no? En cambio, si te van a pagar lo mismo, lo hagas bien o lo hagas mal, pues muchas veces va a pasar que la gente lo va a hacer mal o ni siquiera lo va a hacer, ¿no? La rápida industrialización del país
también va a ser una prioridad. Industrializarlo, pero no va a centrarse en industria de consumo, ¿no? Que es la que, pues, por ejemplo, zapatos, ropa, comida, etcétera, cosas que pudieran beneficiar a la población, sino que se va a centrar en los sectores de la industria que se llama pesada: la metalúrgica, la química, la armamentística, ¿vale? Estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y hay que prepararse para ello. Con estos planes, la URSS se convierte en un gigante, ¿no? La tercera potencia industrial del mundo, la que más produce después de Estados Unidos y Alemania, pero como decía un profesor mío, Guillermo, es un gigante con pies de barro, ¿no? Es un gigante, pero produce muchísimo, pero la gente se muere de hambre porque no se ha desarrollado, por ejemplo, la industria de consumo, por lo cual es un desarrollo, pero no un desarrollo equilibrado, ¿no? El tercer plan quinquenal, que iban a intentar hacer bienes de equipo, etcétera, que son máquinas que se dedican o se utilizan para fabricar otros productos, ¿no? Estos se llaman bienes de equipo. Pues se ve interrumpido porque estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen que cambiar estos planes y tienen que adoptar una economía de guerra. Bien, chicos, con esto hemos terminado este punto, ¿vale? El punto de la Revolución Rusa, porque lo vamos a dejar aquí y luego ya luego cuando veamos la Segunda Guerra Mundial veremos lo que hace la URSS. ¿Qué os pido? Os pido que veáis este vídeo que tenéis aquí abajo, ¿vale? Es muy interesante, tiene cosas muy curiosas. Os voy a preguntar una cosa. ¿Por qué no llegó León Trotsky al funeral de Lenin? Contestadme abajo en comentarios, me lo contáis, ¿vale? Segundo, hay una cuestión muy graciosa que a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi en un documental. Lo vais a ver ahí, como en este vídeo, como todo el mundo, después de un discurso de Stalin, fijaos en los ojos y en la expresión que tiene no sé, no parece como muy fría, ¿no? Y una persona cuando tiene una mirada fría da bastante miedo. Pues termina un discurso y se ve como un teatro entero están aplaudiendo y aplaudiendo y no dejan de aplaudir, ¿no? Pues luego había comentarios de rusos que habían estado allí, ¿no? Y que decían que no paraban de aplaudir porque no querían ser el primero que dejase de aplaudir, no vaya a ser que les cortasen la cabeza o que les pegasen un tiro, ¿no? Entonces toda la gente aplaudía fervorosamente para que no pensase Stalin que eran poco proclives a él, ¿no? Como viera uno que había dejado de aplaudir y se le cruzase, pues a lo mejor le ejecutaba, ¿vale? O te mandaba a Siberia. Y a ver qué hacías en Siberia, que tienen que hacer bueno allí, ¿verdad? Segundo, y ya os dejo tranquilos y ya nos vemos después del fin de semana. Actividad 1. Me voy a poner aquí en el otro lado. A ver, aquí. Me voy a poner aquí. Y os voy a contar. A ver, analiza este cartel publicado en 1933 en la URSS. Es un cartel propagandístico, ¿no? Tiene toda la pinta. Investiga qué quieren decir la hoz y el martillo. Investiga qué quieren decir la hoz y el martillo y las siglas CCCP. ¿Vale? ¿Qué mensaje quiere transmitir a los soviéticos este cartel? Me lo contáis. Pon un posible título al cartel, ¿vale? Bien, si queréis el próximo día o me lo podéis mandar, hacerlo en un Word, lo pasáis a PDF y me lo enviáis, ¿vale? Pues nada, chicos, con esto habríamos terminado. Estoy repasando un poquito. A ver, está el reconocer a los trabajadores, declaración de derechos del pueblo. Yo creo que lo hemos visto todo, ¿vale? Así que, nada, chicos, a trabajar, no os desaniméis, seguir currando, seguir aprendiendo. No tenemos que hundirnos, al revés, lo que tenemos que hacer es seguir con unas rutinas, tomároslo todo con humor y tirar para adelante, que dentro de poco nos veremos y estaremos otra vez todos juntos. Un abrazo, chicos, os echo de menos.